Estamos de vuelta, sigue la W y bueno, llega la hora de mirar al bolsillo, mirar la realidad de lo que implica el precio del dólar, cómo lo tenemos en este momento. Faltan 15 minutos para que cierre el mercado, Paola. ¿Cómo Sí, está el dólar en este momento? Juan O Pablo, más bien, mire, ¿a cómo? le voy a contar primero en cuánto está o cómo se está comportando el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia. A ver. Está ya cayendo 8,52%. Esto es un desplome histórico en la bolsa y si miramos las acciones, pues sigue perdiendo Ecopetrol, está perdiendo 16,02%, se cotiza hasta ahora en 2.490 pesos. La acción de Preferencial da Vivienda también se desploma 7%, la de Bancolombia cae 12%, la de Aval, mejor dicho, las acciones de los bancos y de las petroleras son las que están más afectadas a esta hora en el mercado bursátil colombiano. Y esto, pues como usted lo decía, a raíz de toda la situación, el nerviosismo que se está presentando en los mercados internacionales hoy, en lo que muchos han llamado ya lunes negro, pues por toda esta situación que se presentó ayer en horas de la noche, digamos, la poca o la no decisión que hubo entre Rusia y Arabia Saudita sobre los precios del petróleo que pues, hicieron que se desplomaran, que cayeran casi en un 30, a 30 dólares por barril y pues esto también está disparando el precio del dólar hoy en Colombia. El dólar alto y el petróleo bajo pues afecta las finanzas públicas de Colombia porque recuerde que la mayoría de nuestros ingresos, Juan Pablo, provienen de los precios del petróleo. Nosotros somos un país que vende petróleo al mundo y por eso digamos que nos afecta esta situación. Afecta también el déficit de la cuenta corriente, afecta también que digamos el gobierno está, el Estado está muy endeudado, Colombia se está endeudando con todo el mundo y por eso digamos que no podemos pedir más plata, entonces hay que tomar medidas. El Ministerio de Hacienda junto con el Banco de la República y la Superintendencia Financiera se han pronunciado conjuntamente, pero pues digamos que no sé si esto tranquiliza a los mercados porque no han dicho nada, no se va a tomar ninguna decisión por ahora, se va a hacer un monitoreo constante y profundo, pero digamos que todavía una acción concreta no ha anunciado el gobierno nacional para saber qué va a pasar entonces y si en efecto esto tiene una afectación grave para la economía del país. Pues saludemos a esta hora al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, con quien yo quiero arrancar esta conversación planteándole una inquietud puntual. Porque usted habló, Paola, del tema de la deuda de Colombia. La deuda de Colombia, en principio, es en dólares. ¿Hasta dónde el monto o el costo que tiene esa deuda para el país también entonces se nos va a disparar por cuenta de esta situación? Doctor Juan Camilo, muy buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué Eh, perspectiva tiene usted sobre esto que le planteo? La deuda para Colombia, ¿esto se incrementa, se dispara por cuenta de esta situación del dólar? claro, esto que ha sucedido en los mercados entre ayer y hoy desbarajusta totalmente las finanzas públicas del país. Y uno de los aspectos en que los desbarajusta es que la deuda contraída en dólares se va a encarecer su servicio naturalmente, porque el aumento del precio del dólar eh, va directamente contra el costo del servicio de la deuda. Sí, doctor Restrepo, justamente digamos que una de las preocupaciones que hay es que se tenga que hacer otra reforma tributaria en el país para tapar ese hueco fiscal que se va a generar con estos menos ingresos que se van a percibir debido a la caída en el precio del petróleo. ¿Es inminente una nueva reforma tributaria? No es inminente, hay que analizar muy bien las cosas, hay que ver hasta cuándo dura la caída del precio del petróleo, pero no es una hipótesis que se pueda desechar. Eh, ¿Por qué? Pues porque todas las cuentas fiscales del país estaban montadas sobre un petróleo a $60 el barril y hoy está a la mitad. Entonces, siendo las rentas petroleras muy importantes en los ingresos fiscales, pues estos se van a ir, los ingresos petroleros se van a ir a la mitad. Ya se llamen dividendos de Ecopetrol, ya se llamen rentas de empresas petroleras, etcétera. De manera que el gobierno va a tener que estudiar cómo va a suplir y cómo va a compensar esa
caída en los ingresos petroleros que se le va a presentar inexorablemente si estos precios deprimidos duran. Si es una cosa de 1 o 2 semanas y vuelven a su nivel normal, no pasa nada. Pero si duran 6 meses, 8 meses, 1 año, naturalmente esto va a golpear tremendamente las finanzas públicas y el gobierno va a tener que ver cómo lo compensa. Es que precisamente, doctor Restrepo, digamos que ahora lo que uno podría interpretar con ese comunicado que ha mandado el gobierno es que para ellos la situación es coyuntural y no va a perdurar en el tiempo, y pues para saber si se toman medidas o no. De todas formas, yo le voy a dar unas opciones, doctor Restrepo, que se podrían poner sobre la mesa y usted me dice cuál es la que le conviene más al país. Bueno, ya dice que tributaria no, pero venta de activos o más deuda o que se vuele el gobierno la regla fiscal o que se declare una emergencia económica. ¿Cuál sería la salida más viable? No, yo no he dicho que no me huele la reforma tributaria, digo que es una hipótesis que no se puede descartar en el mediano plazo si los malos precios duran. Yo creo que a partir de hoy, otra que entra en agonía es la regla fiscal. La regla fiscal con las variables que hoy hay es insostenible. Es insostenible porque en gran parte estaba montada sobre dividendos de Ecopetrol y del Banco de la República que no se van a volver a presentar, o por lo menos en las magnitudes que se dieron el mes pasada. Ahora, el gobierno, ya la deuda pública del gobierno está muy alta, está en más del 50% del PIB, de manera que no se puede compensar solo con mayor endeudamiento lo que se deje de recibir por las rentas petroleras, porque eso implicaría llevar la deuda del país a niveles estratosféricos. Ahora, el gobierno tiene que gastar, el gobierno no puede cerrar el grifo del gasto público en este momento de tanta inestabilidad social y de tantas demandas, de manera que si tiene que ver a otras fórmulas tributarias o unas fórmulas fiscales, venta de activos, por ejemplo, que las había descartado, venta de activos para este efecto. Reforma tributaria no necesariamente subir los impuestos, también eliminar esta cantidad de costosísimas gabelas que ha montado en su última reforma tributaria. Tiene que sentarse con calma a ver las opciones que hay, pero va a tener que compensar, es la tesis central, los ingresos que va a dejar de recibir por el petróleo con otras fuentes fiscales. Doctor Juan Camilo, le pido que no se me mueva de la línea porque vamos a saludar a otro invitado que nos acompaña en este momento. Es el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien muy gentilmente también nos atiende a esta hora. Ah, ¿me dicen que todavía no está el ministro Cárdenas? No, todavía no está. Muy bien, entonces vuelvo con usted, doctor Juan Camilo. Yo quiero preguntarle sobre el impacto que tiene esto para el bolsillo de los colombianos. Porque claro, uno se puede quedar hablando de lo que esto impacta en la deuda, de lo que esto significa para las finanzas del Estado, pero para los colombianos de a pie, que el dólar llegue a un techo de 3.800 con perspectivas de seguir creciendo, ¿qué significa? ¿Qué impacto tiene? Pues significa que aquellos que importan, que no son propiamente los colombianos de a pie, les va a salir más caras las importaciones. Va a significar que algo del mayor costo de las importaciones pasa hacia el consumidor, ahí sí se afecta al colombiano de a pie. Pero también esto tiene una cosa buena, esto que está sucediendo, que es que ese mayor costo que está teniendo el dólar, si se mantiene, va a entonar muchísimo las exportaciones colombianas que estaban muy de capa caída. Vamos a importar menos y a exportar más, que nos estaba haciendo mucha falta con el déficit de cuenta corriente que está experimentando el país, que es uno de los más altos de la región, si no el más alto, es decir, la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta. De manera que el dólar alto per se tiene ese efecto muy positivo sobre las exportaciones colombianas. Doctor Juan Camilo, y cuando uno mira esto, por ejemplo, en el costo de vida del colombiano, ¿esto se ve reflejado de manera inmediata o esto toma tiempo para que llegue directamente a impactarle al bolsillo de todos nosotros? Pues toma un tiempo, porque mientras se importa a mayores costos y después se da lo que se llama el efecto del pass-through, pasar a lo largo de la cadena de distribución, toma unas semanas. Pero los géneros importados se van a encarecer y al encarecerse
una parte de esto pasa inexorablemente al consumidor. Sí, exministro, ahora quiero preguntarle por la otra, digamos que el otro referente que están teniendo en el mundo también, además del petróleo, y es el coronavirus. ¿De qué manera entonces esta afectación mundial por la alarma del coronavirus también ha afectado esta cifra del dólar y qué podría pasar? Bueno, el coronavirus tiene muchas repercusiones porque es una cosa muy grave. Tiene repercusiones sanitarias, de salud, pero también económicas, porque el coronavirus está llevando a que la demanda mundial se retrae, el crecimiento mundial se va a contraer, y al disminuir el crecimiento mundial disminuye la demanda de países como China o los países europeos, y al haber menor comercio, pues eso afecta a las economías exportadoras y que dependen del comercio internacional en mayor medida. De manera que sí, tiene repercusiones económicas muy serias y ya se empiezan a cuantificar varias de ellas. La principal es que se están rompiendo las cadenas de distribución, es decir, muchas empresas en el Japón, en Corea del Sur, en los mismos Estados Unidos, que dependen de partes y piezas que le compran a China, China no se las está pudiendo despachar y se están colapsando o en todo caso afectando gravemente muchas producciones que dependen en gran medida de partes y piezas suspendidas por esta enfermedad por parte de la China. Muy bien, pues doctor Juan Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y vamos a seguir hablando de esta situación del dólar en segundos con otro gran invitado, muy gentil. Me place saludarlos. Hasta luego. Sin duda, el tema que nos ocupa a esta hora, Vanessa, que es el dólar, es tendencia. Sí, Juan Pablo, le voy a dar las tres primeras tendencias. La primera es Uribe responde por una entrevista que le están realizando. La segunda es dólar, por el alza del dólar y del petróleo. Y el tercero es feliz lunes. Feliz lunes, Vanessa. Feliz lunes, Juan Pablo. Sigamos con el dólar y vamos a esta hora sí a saludar al ex ministro Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio, ¿nos escucha? Sí, muy bien, Juan Pablo. Gusto saludarlos. Perfecto, qué gusto saludarlo, ministro. Bueno, para usted, desde su perspectiva, para los oyentes y quienes nos están viendo también en el Facebook Live a esta hora en Sigue la W, el dólar, este precio que ya está por los 3.800 pesos, ¿le pega qué tanto a los colombianos de a pie? A todos los colombianos nos va a afectar, porque consumimos muchos productos importados, desde los alimentos hasta los vehículos, los electrodomésticos, los celulares. Todo eso se sube de precio, naturalmente. Entonces, yo creo que no hay ningún colombiano de los 50 millones que se escape a esta realidad. Pero cuando usted dice esto, el efecto para el bolsillo es grave. Por ejemplo, vamos a ver que por cuenta de esto se dispara la inflación. No, pero sí sube un poco la inflación. Y tal vez como efecto colateral genera un efecto negativo, si se quiere, y es que hace muy difícil que el Banco de la República baje las tasas de interés, como están haciendo otros bancos centrales. O sea, ya lo vimos en Estados Unidos, bajaron la tasa de interés, Brasil la va a bajar, en fin, perdemos un instrumento, perdemos una herramienta, es decir, con mayor inflación, Banco de la República desafortunadamente le queda difícil bajar la tasa de interés. Doctor Mauricio Cárdenas, hablemos sobre el tema del precio del petróleo. A usted también, cuando estuvo en la cartera de Hacienda, le tocó unos precios muy bajos del petróleo, digamos una crisis también económica a nivel nacional. ¿Cuál es la opción o cuál es la salida que tiene en este momento el gobierno para evitar que se caigan los ingresos y que haya un hueco fiscal en el país? ¿Qué fue lo que hizo usted, por ejemplo, en ese momento? Pues ya sabemos vivir con un petróleo barato. Lo aprendimos duro, difícil, pero en el año 2016 incluso los precios del petróleo por debajo de $30. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se manejan esas circunstancias? Bueno, lo que hicimos nosotros fue buscar otros ingresos fiscales diferentes del petróleo. Es decir, las reformas tributarias para tratar de compensar un poco lo que se perdió por cuenta del petróleo, para evitar que se tuvieran que disminuir los programas sociales del gobierno. Claro, ahí fue cuando usted subió el IVA al 19%. Digamos que fue una salida. Pero fue una medida dura, difícil, pero para tratar de sostener los programas sociales, para poder seguir financiando la educación, familias en acción, etcétera. Esta caída de los ingresos del petróleo le llega a Colombia en el momento en el que se acaba de aprobar una reforma tributaria que disminuye
los otros ingresos fiscales. Entonces, eso no lo vamos a ver hoy. Eso es un problema del 2021, que va a haber menos ingresos fiscales no petroleros y menos ingresos fiscales petroleros. O sea, es una combinación bastante complicada y difícil de manejar. La verdad que ese es el primer elemento que yo advertiría. El segundo, las menores exportaciones de Colombia, porque cae el precio del petróleo y sobre todo porque la economía mundial está creciendo mucho menos, pues pueden comprometer el objetivo de crecimiento económico que se había propuesto el gobierno para este año, el 3,5%. Una forma de evitarlo es lanzando muy rápidamente un plan de choque, al estilo de lo que fueron los llamados PIPE en su momento, un plan de choque para estimular la demanda interna, para que lo que perdemos en el frente externo lo podamos compensar en el frente interno, con subsidios a la compra de vivienda, sobre todo para la clase media. Ojalá que el gobierno adopte este foco, porque el gobierno, digamos, ha estado disperso en muchos temas. Pero yo creo que las circunstancias internacionales del coronavirus y la caída del precio del petróleo le van a dar un foco en la economía. La economía es el tema. Y cómo evitar que todo esto se traduzca en más desempleo y sobre todo cómo evitar que lo que está pasando por fuera de Colombia nos acabe disminuyendo las perspectivas de crecimiento de nuestro país. Exministro, usted decía que ya Colombia pues había acostumbrado a golpes fuertes en 2016 con respecto al petróleo, pero también cómo hacer para cambiar, si se puede, y como también muchos sectores ambientalistas lo piden, que Colombia no sea petróleo dependiente, y más con la polémica ahora del fracking, de la aprobación de los proyectos piloto en el país. ¿Cómo hacer para encontrar otra forma de seguir a flote y no depender solamente del petróleo? El país va buscando otros sectores, proceso complejo porque pasa por las decisiones de los empresarios, las inversiones, las oportunidades que se dan en los mercados internacionales. Poco a poco, con mucho esfuerzo, por ejemplo, se va tratando de desarrollar la oferta agropecuaria, el aguacate, visto hoy como una de las oportunidades, pero si usted compara las dimensiones, se puede exportar Colombia de aguacate en un año, digamos, como este, que es $100 millones, y lo compara con el petróleo, que está por el lado de los $20.000 millones, pues la verdad es muy difícil. Entonces, es un proceso lento, es un proceso en el que Colombia no ha sido exitoso, y esto ha sido, digamos, un tema de décadas, esa diversificación. Hay que seguir trabajando en esa diversificación, pero la realidad de hoy es que seguimos siendo muy dependientes del petróleo. Doctor Mauricio, a lo largo de esta mañana yo he escuchado una serie de comentarios que me han llamado la atención, sobre todo haciendo referencia a este tema del dólar. Uno, que nos estamos volviendo a Argentina. Dos, que vamos camino a ser Venezuela. ¿Este escenario que hoy se está viviendo con el dólar nos lleva por esa senda? No. Esto es manejable. Nos va a causar uno que otro traumatismo, una y otra dificultad, especialmente el encarecimiento de productos importados del que hablábamos. Seguramente a Colombia le va a costar un poquito más el financiamiento externo, porque hoy en este momento todo el mundo quiere tener dólares y quiere estar invertidos en activos en los Estados Unidos, pero el país puede asimilar esto, puede manejar. Tal vez el escenario a evitar es que esto se vuelva algo que comprometa las posibilidades de crecimiento y de generación de empleo en Colombia, y por eso hay que hacer un plan de choque pronto y rápido. Ese es el mensaje, el gobierno debe tener ese foco, debe tener un grupo trabajando en evitar que el coronavirus, digamos, se vuelva un tema más grave y que contagie a más personas. Tema de salud pública, de tener recursos para los exámenes, que cualquier persona que tenga los síntomas rápidamente pueda recibir atención médica. Y otro equipo trabajando en los efectos económicos que van de la mano de un plan de choque para evitar que el desempleo siga subiendo y que el crecimiento económico se desacelere. Yo diría que esas son las dos prioridades que debe tener el gobierno en este momento. Y por cierto, también la clase política. Ese es el centro, ese debe ser el foco, evitar que esto se traduzca en un problema económico para las personas. Pero, exministro, ¿un plan de choque enfocado a qué o hacia dónde? Digamos usted, ¿qué recomendaría como experto, o cuál sería esa salida? Porque es que si es más deuda, pues ya la deuda está en casi más del 50% del PIB, y si es vender activos, pues también digamos que es una salida que a muchos no les gusta, ¿no? O más bien volarse la regla fiscal. Yo creo que hay que pedir un poco de espacio adicional de la regla fiscal, es decir, no estamos hablando de una cantidad excesiva, tiene que ser algo moderado, pero sí de mucho impacto. Entonces hay que citar rápidamente al Comité de la Regla Fiscal, explicar la realidad, ver los nuevos escenarios
Los escenarios que hizo el gobierno hace 4 semanas dejaron de ser válidos con las nuevas realidades, decir, bueno, el país necesita un poco de estilo, el déficit puede ser 2, 3 décimas del PIB un poco más alto, y con eso es suficiente para lanzar un plan importante, por ejemplo, de subsidios a la tasa de interés para que las familias colombianas les quede más fácil comprar vivienda, especialmente la clase media. Eso ayuda a mover mucho la economía, porque la vivienda realmente es un jalonador de la industria, de muchos servicios, del empleo, naturalmente. Entonces yo le apuntaría a ese tipo de estrategias, que por cierto ya fueron ensayadas en el pasado. Esta no es la primera vez que Colombia lo va a hacer. No estaríamos improvisando, estaríamos simplemente diciendo, bueno, algo que sirvió mucho en el momento de una desaceleración económica en el pasado, pues puede servir hoy en día también. Pues exministro Mauricio Cárdenas, muchas gracias por atender esta llamada de Sigue la W, por estar con nosotros a esta hora y brindarnos esta perspectiva, tanto para nuestros oyentes como para quienes lo están viendo a esta hora en el Facebook Live. Una feliz tarde. Gracias a ustedes, Juan Pablo. Hacemos una pausa y al regresar, pues nos vamos con mitos, realidades sobre el coronavirus, la pesadilla que ya llegó a Colombia.